nuestro saludo muy fraterno al padre Ovidio Rodríguez, de quien muchos delegados de la Palabra de Dios nos han pedido también que le saludemos en este día tan especial, porque como bien lo ha mencionado el padre, ellos que trabajan a Jornal de Gloria pues han tenido un gran apoyo de parte del padre Ovidio. Padre Ovidio, qué gusto saludarlo en esta última semana del tiempo litúrgico, ya disponiendo también el corazón para comenzar un nuevo ciclo litúrgico. Gracias, Eddie, gracias a nuestros oyentes, gracias por su espera. Estamos cerrando este ciclo con una solemnidad de todos los días. Tanto Cristo Rey, Corpus Christi, Santísima Trinidad, Sagrado Corazón de Jesús, son solemnidades de todos los días. Lo que se quiere es remarcar, acentuar el cierre del ciclo, que comienza con Cristo y termina con Cristo. Comienza el Adviento que nos lleva a la Navidad y termina hablando a veces de la segunda venida del Señor, o el escenario que presentaba el Evangelio de Lucas con todos los personajes que están ahí en el Calvario y que se mofan de Jesús. Reitero, son solemnidades de todos los días. Y también subrayamos, reiteramos nuestra gratitud a los delegadas y delegados de la Palabra. Como lo repito, trabajan a Jornal de Gloria, sacrificando su bolsillo, su descanso, su familia, en fin. Pero ellos están más convencidos que yo que Dios no se deja ganar en generosidad. Ellos lo dicen en su lenguaje. Cuando uno se encarga de las cosas de Dios, Dios se encarga de lo nuestro. En el lenguaje evangélico, busca el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Y hoy recordar a estos hermanos nuestros, ¿verdad? Tenía celo pastoral, tenía envidia cuando miré lo que nos envió el padre Tony del decanato del sur de Francisco Morazán. Era bastante gente que les acompañó, me imagino que fue una caminata de Santa Ana a Ojona, pero había cantidad de gente, bendito sea Dios. Nosotros con nuestras limitantes, pero lo celebramos en Maximiliano Colbert con la presencia de unos 200 hermanos y hermanas delegados de la Palabra de las 5 parroquias, porque una de ellas no tiene delegados de la Palabra. A mí me sentí pena cuando presentaron a los de San Pedro Apóstol, eran como un centenar, quizá más, y nosotros éramos 3 apenas, pero faltaban 2 que no habían podido llegar y estamos preparando otros hacia el futuro. Y otros están de mucha edad y no se movilizan a eventos de ese tipo. Eso no quita que no estén celebrando o visitando enfermos, como es el caso de la Cieneguita, por decirlo. Pues bien, qué bueno que hemos celebrado esa solemnidad cotidiana. Sería bueno que nos remontáramos a los orígenes de eso, Eddie, hacer una síntesis de la historia de la salvación para comprender por qué hablamos de reino y reinado de Dios. En primer lugar, como pueblo, Israel fue gobernado inicialmente por patriarcas. Refresque la memoria, ¿quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. Jacob con sus hijos migraron a Egipto, esa historia la conocemos, por hambre, por necesidad. Allá se instalaron en las mejores tierras, crecieron, fueron esclavizados y fueron liberados por Dios mediante la mediación humana de Moisés, que pasan el Mar Rojo por milagro de Dios, se salvan de que el ejército los atrape cuando ocurre este fenómeno del éxodo, acontecimiento central en el Antiguo Testamento. Moisés los conduce al monte Sinaí, ahí hacen un pacto con Dios y hay un preámbulo histórico, ¿verdad? Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que te liberó de la esclavitud de Egipto. Le desarrolla los 10 mandamientos con 2 cláusulas finales. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ustedes me obedecerán y yo los protegeré. Primera vez que lo llama mi pueblo. Eso para el pueblo elegido es importantísimo. Van a itinerar acompañados por Moisés durante 40 años en el desierto. Eran nómadas que cambiaban de lugar para buscar pastos para sus animales. No lo entienda como lo entiende un evangélico fanático. No, la Biblia dice que caminaron 40 años. Una vez le dije a un señor, usted ni 4 días camina, ni 4 horas cuando ya va a estar agotado, ¿verdad? Entiéndase que es un lenguaje figurado. Eran nómadas que buscaban pastos para sus animales y se movían de un lugar a otro y lo hicieron durante 40 años,
donde tuvieron aquellos roces con Moisés por la escasez de alimento, viene el maná del cielo, y por la escasez de agua. Y allá en Meribá y Masá, Dios le pide a Moisés que golpee la roca con su báculo, con su bastón. Y Moisés dudó, y por eso no entró a la tierra prometida. Después sí, volvió a golpear y salió agua. Llegaron al monte Nebo, donde logró divisar todo el país, y ahí murió Moisés a los 100 y pico de años, y traspasó el mandato a su sobrino Josué. A Josué le tocará hacer la guerra. Son páginas dolorosas de la Biblia, páginas de las crónicas y de Josué, páginas dolorosas porque están manchadas de sangre. Tienen que hacer la guerra para conquistar la tierra prometida. Y utilizaron de estandarte el arca de la alianza que contenía los 10 mandamientos. Los cananeos eran una federación de ciudades-estados, repito, ciudades-estados, como el Vaticano, amuralladas. Entonces, bordeaban las ciudades, le daban 7 vueltas, y en las 7 vueltas caían los muros. Es el caso de Jericó. Conquistan la tierra prometida, se dividen en 12 provincias, recordando a los 12 hijos de Jacob, que tomó el nombre de Israel, que significa has luchado con Dios. Los 12 nombres, entre ellos Rubén, Manasés, Efraín, Judá, de donde nació David, ¿verdad? En ese tiempo fueron gobernados por 2 siglos por jueces. Esos jueces no tenían autoridad nacional, era una autoridad local donde había conflicto. Había un conflicto, intervenía el juez. Y era un círculo vicioso. Y durante 2 siglos estuvieron así. ¿Qué los unía? Sus tradiciones y el código de la alianza. Después los ancianos le van a decir a Samuel, que era juez, que conste, ya no queremos jueces, sino que queremos reyes. Es así como se consagró a Saúl, que no cumplió con lo prometido y fue destituido por haberse robado un botín de guerra y haber usurpado panes sagrados que solo los sacerdotes levitas podían comer. Y ponen a David, como la escuchamos ayer, ¿verdad? A David como rey de Israel. Un hombre que se petrificó, su nombre se congeló en el tiempo, David. ¿Por qué? David va a poner de capital a Jerusalén, va a crear ejército, impuestos, y creó lo que tenemos hoy en la vida de los países que tienen las incipientes democracias. Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, esas fueron creaciones de David. David se instaló en un palacio de cedro y se preguntó, en el segundo libro de Samuel lo encontramos, creo que el capítulo 8, ¿cómo es posible que yo habite en un palacio de cedro y Dios habite en una tienda de campaña? ¿Y quién era Dios? El arca de la alianza. Y le dice el profeta Natán, ¿no eres tú David? Te manda a decir Yahvé, que me va a hacer una casa, soy yo el que te construiré una casa. No la entienda como una estructura ni un palacio, no, es una descendencia mesiánica. Por eso ayer que fue elegido, la primera lectura, tendrá un reino que no tendrá fin. Bueno, la monarquía gobernó a Israel por muchos siglos y decayó, empezó en el año 1000 y terminó en el año 587 antes de Cristo, con la muerte del rey Joaquín. Pero la idea de reino de Dios, de reino que no tendrá fin, no se ha perdido. Es por ello que el profeta Isaías, en el año 658, nos escribe algo que leeremos en el Adviento. Un nuevo tallo dará la raíz de Jesé. ¿Quién era Jesé? El papá del rey David. Repito, un nuevo tallo dará la raíz de Jesé. Algo nuevo tiene que surgir. Y a renglón seguido nos da el perfil del Mesías y le pone justamente los 7 dones del Espíritu Santo. Ahí están plasmados, que los leemos, lo proclamamos cuando hay confirmaciones, justamente. Bueno, el pueblo de Israel fue deportado, invadido por Babilonia, le destruyeron el templo, que para ellos era la presencia de Dios, templo que lo construyó el rey Salomón, con muchos impuestos y trabajo forzado, de lo que hoy solo se conserva
lo que se conoce como el Muro de las Lamentaciones. Imagínense cuántos años tiene ese muro, 3000 años. Imagínense trasladar esas piedras hermosas. Yo lo conozco, lo conocí hace 3 décadas, y de verdad, ¿cómo hicieron para transportar esos grandes pedazos de roca para el templo? El templo fue demolido, era la presencia de Dios, mataron al rey Joaquín, que era su defensor, y les quitaron su tierra, que era bendición de Dios, y lo llevaron a Babilonia. Ahí escribieron ese salmo: junto a los canales de Babilonia nos sentábamos a llorar con nostalgia a Sión. Sión es la colina donde se eleva la ciudad de Jerusalén. Ahí se gestó lo que se llama, y que no está en la Biblia, si me escucha un evangélico, no está en la Biblia, hay que leerlo entre líneas, se gestó lo que se llama el judaísmo, que viene de la tribu de Judá, donde nació David. ¿Y qué es el judaísmo? Un reinado de Dios, pero sin rey humano, porque quedaron hastiados de los 18 reyes, solo 5 tuvieron estatura de rey como se esperaba. El Ciro, rey de los persas, va a invadir Babilonia en el año 537 y hace que los israelitas regresen a su tierra. Y regresaron con una promesa: reconstruir el templo. Y ahí, ayudados por 2 profetas, Esdras y Nehemías, empezaron a reconstruir el templo, que les costó 115 años. No quedó como el que dejó Salomón. Lo cierto es que en ese tiempo fueron invadidos por el imperio griego. Fue cuando sufrieron los macabeos su martirio. Y los griegos quisieron imponerles la cultura y la religión. Por eso mueren aquellos 7 hermanos mártires por la fe. Y Alejandro Magno, que fundó Alejandría, que existe todavía en Egipto, ¿verdad?, permitió que los judíos se dispersaran por toda la comarca. Y aprovechando la coyuntura, quisieron imponerles la cultura, la religión y la lengua. Incluso metieron a Zeus en el templo de Jerusalén, y los judíos tienen en su calendario el día de la purificación del templo. En el año 67, pero antes, a Alejandro Magno le sucede Antíoco IV Epífanes. Se puso la palabra epifanía, queriéndose hacer pasar por una divinidad para engañar al pueblo judío, al pueblo de Israel, porque ellos esperaban un reinado de Dios, pero sin rey humano. Y Antíoco IV Epífanes se puso Epífanes, que significa epifanía, manifestación de la divinidad, para hacerle creer al pueblo que eso era lo que esperaban. En el año 67, por un acuerdo con el Imperio Romano, pasaron a dominio romano. Por eso aparece el inútil de padeció bajo el poder de Poncio Pilato, un referente histórico. Estaban bajo dominio romano. Y Roma, que gobernaba con emperadores, de la manga de la camisa se saca un rey y les pone al rey Herodes. Y Herodes, para ganarse al pueblo, les ayudó a mejorar el templo, y aparece en los evangelios como Herodes el Grande. Pero está como rey. Cuando Roma no se gobernaba por monarquía, queriendo también engañar al pueblo, ¿verdad?, que esperaba un reinado de Dios, pero sin rey humano. Bueno, vino Cristo, nació, los Reyes Magos lo buscan, acuden a Jerusalén a buscar dirección, recurren a Herodes. Herodes cita a los escribas para que le dijeran dónde iban a ser. Ya dijeron que en Belén, y para ahí se encaminaron lo que decimos en la tradición Reyes Magos. ¿Y qué llevaban? Oro, incienso y mirra. Oro porque es rey, incienso porque es Dios, y mirra porque es varón de dolores. Pero a todo esto, en el destierro, retrocedo, ahí se gestó el judaísmo, reinado de Dios, pero sin rey humano, una ideología. No entiende ideología como de izquierda o de derecha, es una forma de pensamiento. Queremos un reinado de Dios, pero sin rey humano. Y ahí se va a meditar sobre un Mesías siervo, no un Mesías triunfalista al estilo de David, sino un siervo. Y ahí encontramos esos cánticos que proclamamos en la Cuaresma, el capítulo 42, 43 y 53 del profeta Isaías. El 42 nos dice: he aquí a mi siervo, a mi elegido,
a quien yo sostengo, ¿verdad? Y habla que lo van a bofetear, que lo van a escupir, etc. He aquí a mi siervo que lo formé en el vientre de su madre, lo tomé de la mano, etcétera, etcétera. Vienen con un concepto de Mesías siervo, no un Mesías triunfalista, sino servidor. Pues bien, cuando Herodes le da el indicador a los Reyes Magos, le dice, si lo encuentran, regresen por aquí, porque yo también voy a adorarlo, voy a ir para adorarlo, ¿verdad? Pero los Reyes Magos reciben una revelación que regresaran por otro camino. Herodes, como le hablaron del rey de los judíos, entra en celo por su cargo y va a matar a todos los niños de la comarca menores de 2 años para querer dar con el niño porque le estaba haciendo sombra. Y aquí, como antes, ahora, lo que me estorba me lo quito de mi camino. Esa es la política del rey humano, del ser humano. Le estorbaba a Jesús y quiso eliminarlo, y es cuando tienen que huir a Egipto María y José, ¿verdad? Son episodios navideños, pero que hay que traerlos a colación. Cristo retorna, se hace bautizar y comenzó a predicar el reino de Dios. Y está vinculado a David. Cuando entró el domingo de Ramos, ¿cómo la aclamó el pueblo? Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa multitud que se convierte en chusma, evangelio de ayer, que gritaba, crucifícale, crucifícale. Y recordarán, predicó el reino de Dios con las parábolas. El reino de Dios se parece a una semilla de mostaza, se parece a un sembrador que salió a sembrar, se parece a una mujer que echa levadura en una harina, etcétera, etcétera, y va creciendo. Y así predica el reino de Dios. Recordarán la pretenciosa mamá de los hebreos. Señor, cuando llegues a tu reino, que un hijo mío se siente a la izquierda y el otro a tu derecha. Nada de pedir el estómago a la doña, ¿verdad? Pensaba en un reinado humano. Y Cristo le dice, no me toca a mí. Mi reino no es de este mundo. El que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Y ahí está la clave, servidor. Por eso el escenario de rey es inaudito verlo desde la perspectiva humana. Como una divinidad es crucificada. Y me vuelvo a remitir a David. ¿Qué le dijo el ángel a María? El Señor Dios le dará el trono de David, su antepasado. ¿Qué nos dice Zacarías en el cántico que entonamos en el rezo de laudes? Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Y ahí aparece la palabra casa. El vínculo entre el rey David y Jesús es directo, aunque haya 10 siglos entre uno y otro. David vive en el año 1000, Cristo cronológicamente se dice en el año 0 nació, que es el punto de partida de la era cristiana. Lo cierto es que es vinculante y por eso el reino que no tendrá fin. Cristo predica el reino de Dios, que no entra dentro del perfil humano. Él no es rey, Él no viene a matar sino a dar la vida. Él no viene a herir sino a sanar. Él no viene a ser servido sino a servir. El que quiera ser el primero, que sea el servidor. Volvamos a la escena del Calvario. Personajes del momento. Los discípulos que se han ido, excepto Juan, que Lucas no lo subraya, pero Juan sí lo dice. Están la autoridad religiosa que se mofa de él, los soldados que se mofan de él y los 2 ladrones. Uno que lo incrimina y el otro que indignado le reclama a su compañero de suplicio. Nosotros pagamos lo que hemos dicho. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hoy estarás conmigo, le dirá Jesús, en el paraíso de la gloria, ¿verdad? Esos 2 ladrones representan una realidad de aquellos que se mofan de la doctrina, se mofan de esta manera, creen en Dios robando, ¿verdad? Como este ladrón, y otro representa al arrepentido, como en el pecado el Señor da lugar al arrepentimiento. Y cómo reina Jesús desde el suplicio de la cruz. El INRI, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, título de burla en aquel momento, pero que se convierte con la resurrección en un título de gloria, como lo llama el Apocalipsis, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Concluimos con 2 palabritas.
reinar es servir y servir es reinar. Como decía la Madre Teresa, el que no nace para servir, no sirve para vivir. Que nuestra vida sea un servicio. Y diríamos hoy por hoy, hacer presente el reino de Dios como testigos de la fe, como miembros de su reino, es hacer una catequesis sobre el prefacio de ayer. Es el reino de la verdad y de la vida. Es el reino de la santidad y de la gracia. Es el reino de la justicia, del amor y de la paz. 7 características del reino de Dios que debemos hacer presentes en la Honduras que todos queremos, aquí donde el Señor nos ha puesto, ¿verdad? Reino de la verdad. Ante tanta mentira que escuchamos, lo del fake news, que es muy común y que a veces somos transmisores de malas noticias, tenemos que ser buena noticia con la verdad, porque solo la verdad nos hará libres. Como lo decían un medio esta mañana muy reconocido, Televicentro, el gran show que hace la policía porque va a hacer una barrida de mareros allá en Ojojona y Santa Ana, y que ha hecho el pobre alcalde negociar con los mareros para que no maten a los choferes. Imagínense a lo que hemos llegado, a lo que llegó el Epaterique, que celebró también el Día del Delegado, a tener toque de queda de las 10 de la noche a las 5 de la mañana, por la ineptitud de la policía, de que la policía tomó los presidios, ¿verdad? Las extorsiones han crecido, hay confabulación, eso no se puede esconder, y esperábamos más del ministro que sufrió las secuelas del anterior gobierno, pero no le hemos visto nada, o tiene miedo. Disculpe que hable de estas cosas, pero debe reinar la verdad y no la mentira. La verdad los hará libres, dice Jesús. Reino de la verdad y de la vida, en una cultura de muerte que nos rodea, la guerra de Ucrania con Rusia, esas provocaciones de las grandes potencias que ponen tenso al mundo, incluso ya queriendo emplear la bomba esta que mina el ambiente, ¿verdad? Hay que buscar la vida ante tanto magnicidio que tenemos. Por ejemplo, cuánto feminicidio, cuántas mujeres asesinadas, cuántos inocentes pagan por culpables. Una cultura de muerte nos rodea. Y lo mismo con el aborto. La vida es don de Dios y nadie tiene derecho a quitarle la vida a un indefenso que no eligió venir al mundo, que 2 seres humanos, un hombre y una mujer, eligieron ese camino. Y todo atentado contra la vida es un atentado contra el mismo Dios, aún del no nacido, aún en su concepción. Reino de la santidad y de la gracia. Por favor, no hacerse santo a vestidura litúrgica, a hábito de religiosa, no hacerse santo a calvicie, ni mucho menos, ni a mitra ni a báculo. Ser santo es ser justo ante los ojos de Dios. Lo que recordábamos el 1 de noviembre, los santos sin corona y sin altar, que llevaron una vida oculta, escondida en Dios, como dice la carta a los Efesios. Esos que vivieron en el parámetro de los 10 mandamientos del Código de Alianza, que de repente no tenían una Biblia en la mano, pero que vivieron en el marco de los 10 mandamientos, que es la tabla de la salvación. Ser santo no es hacer cosas extraordinarias, es hacer cosas pequeñas que engrandecen al mismo Dios. Y cuánta gente conocí en las parroquias que he estado, allá en Suyapa, don Miguel Artica, doña Carmen, a don Tino, una gente de Dios de veras. Recuerda a don Tino que fue a visitar a su esposa enferma allá a Cuesta Grande y la habían llevado al hospital y le faculté de dejarle a Cristo pan de vida para que le diera la comunión al retorno, y él se sentía indigno. Pues hay que rezar lo que dijo el soldado pagano: no soy digno de que entres en mi casa. ¿Y sabe qué hizo don Tino? Que antes tenían un calendario al Santísimo y lo mandó a enmarcar. Mire qué fe de esta gente de veras. Ese día hizo vigilia toda la noche y su esposa llegó al siguiente día por la tarde y le dio la comunión. Así conocí otros en el Pedregal y así conocí otros en Maraita, gente transparente que están escondidos en aquella bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser santo solo 2 veces aparece en la Biblia. Al final del Código de la Alianza: sean santos como yo soy, el Señor soy santo. O al final
del sermón de las bienaventuranzas, ¿verdad? Sean santos como yo el Señor soy santo. La palabra más común es justo. 221 veces en la Biblia nos habla de ser justos. Lo que dice el Evangelio de Mateo de José, era un hombre justo. Justo es el que le sabe dar el lugar al Creador, el lugar a las criaturas, el lugar a la creación, que vive en armonía con todo. Reino de la verdad y de la vida, reino de la santidad y de la gracia. Buscamos la gracia de Dios, como la encontró el ladrón arrepentido, pero no hay que buscar la última hora. Ese hombre conoció a Jesús en el suplicio de la cruz. En cambio usted, querida y querido televidente, como yo, lo conocemos antes. Y no podemos jugar con esa gracia de Dios, como lo dice Pablo. No hay que echar en saco roto la gracia del Señor. Somos redimidos por gracia, gratuitamente, como lo dice Jesús, tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. Reino de la justicia, del amor y de la paz. Esa justicia que sigue teniendo color político y peso económico, que sigue teniendo eco en las palabras del cantautor chileno, ¿verdad?, que le dio cobertura el señor Crescencio Arcos, embajador americano. La justicia en Honduras es como la víbora, solo sigue mordiendo a los de pies descalzos. Hay 2 presos por los hospitales, pero hay 7 que no están presos y que son los protagonistas de ese desfalco, de ese robo descarado que hicieron. Así sigue siendo la justicia en Honduras, ¿verdad? Reino de la paz, la anhelada paz de nuestro pueblo. No queremos paz, no creamos que paz es ausencia de conflictos. Tampoco paz es equilibrio de fuerzas. Tantos antisociales en las calles, tantos policías militares en la calle, ¿sí? Eso no es paz. No. Qué interesante toda esta cátedra que nos está regalando sobre este reinado de Dios, pero quiero que nos conteste sobre esta expresión que se dice que sea Jesús el que reine en Honduras. ¿Le parece si al volver de la pausa podemos ahondar sobre este reinado de Jesús en nuestro país y qué hace falta? Vamos a ir a una pausa y al volver sí, es lo que pretendemos, que la gente no peque de ignorante, ¿verdad? Que sepa por qué hablamos de reino y reinado de Dios y cómo debe reinar en Honduras. Es cuando reina en el corazón de cada hondureño. Continuamos después de la pausa. Gracias por continuar con nosotros en Respuestas con el Padre Ovidio Rodríguez. Antes de la pausa hablábamos sobre este reinado del Señor y queremos consultarle al Padre Ovidio si nos puede ahondar sobre este reinado de Dios en Honduras, en nuestras realidades. Recordándole que nos puede llamar al 2257-1953 para sus consultas totalmente en directo aquí a través de este espacio que se genera en Suyapa Medios. Padre Ovidio, le consultaba, ¿qué hace falta para que se pueda dar este reinado de Dios en Honduras? Sobre todo ante esta realidad que tenemos. Ya usted nos ha dado algunas pinceladas de lo que se puede ir dando, sobre todo de la realidad que estamos viviendo, pero queremos profundizar sobre ello. El padre Ovidio Rodríguez, que también pues queremos consultarle y saludar a todos aquellos, Padre Ovidio, que nos siguen, por ejemplo, desde Jícaro Grande en Maraita. Olga nos escribía también desde el Suyatal. Stephanie Nicole Erazo pedía oraciones por su salud también. Les incluimos en este espacio de respuestas en este día que hemos pues recordado también a Cristo Rey del Universo. Así que saludamos a todos ellos mientras establecemos esta comunicación con el Padre Ovidio, a quien le consultábamos justamente sobre este reinado en Honduras, no entendiéndolo como las monarquías actuales en el mundo, no, entendiendo de lo que nos venía explicando el Padre, este contexto del reino de los cielos, del reino de la verdad, de la justicia, de la vida, de la paz, que nos hablan las Escrituras y sobre todo que nos pueda dar todo esto. Padre Ovidio, y sí, ¿qué nos hace falta para que este reinado del Señor pueda darse en nuestro país?
Te decía Eddie, tenemos que ilustrar la fe de nuestra gente, católico ignorante, futuro protestante, y tenemos que ilustrarla un poco, y por eso me detuve en esa catequesis para entender por qué hablamos del reino de Dios. Yo creo que las características puestas en el prefacio son las que deben acompañar la vida de un creyente para hacerlo presente. Reino de la verdad y de la vida, como lo explicité, reino de la santidad y de la gracia, reino de justicia y de paz. Pero ese reinado se dará cuando Cristo esté en el corazón de cada persona, como lo cantamos en ese cántico tradicional. Reine Jesús por siempre, reine en tu corazón. Cuando el reinado de Cristo esté en el corazón de cada hondureño, habrá justicia, habrá verdad, habrá paz, habrá reconciliación, habrá comunión. Pero falta que dar ese paso, ¿verdad? No podemos vivir una fe cosmética, una fe folclórica, una fe eventual, como puede suceder en Navidad y Semana Santa, fe ocasional. La fe del justo abarca la totalidad de la existencia de un creyente. El varón justo vive el credo histórico, lo hace suyo, lo amarás con todo el corazón, con todo el alma, con toda tu existencia, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. La tarea de hacer del otro un prójimo es factura pendiente y permanente para que podamos llegar a Dios a través del ser humano, como decía el Papa Juan Pablo II. A Dios se llega a través de cada hermano y hermana. Explicitándolo con el juicio final: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Nos gustaría escuchar las vivencias que tuvieron los decanatos de Ojojona, los otros decanatos sobre la celebración. Hablé de lo que vi imágenes de Ojojona impresionantes con el decanato San Francisco de Asís, del sur de Francisco Morazán. Seguro que el norte lo celebró. Sería bueno que escucháramos esos comentarios. Porque efectivamente, es y a través de las redes sociales se pueden ignorar. observar imágenes de algunos de los decanatos de nuestra arquidiócesis que celebraron a Cristo Rey. Tenemos una llamada, padre Marco Antonio. Buenos días. Buenos días, padre Ovidio, buenos días, padre Ovidio, y también a él. Antes que todo, me gustaría pedirle un favor de que se haga oración por el padre Manuel Conesa de la parroquia de la 15 de septiembre, que está un poquito malito de salud. Y perfecto. La segunda es que yo llamo por una pregunta, padre. Fíjese que en el Evangelio del domingo se habla del texto de Lucas, donde el ladrón, el llamado buen ladrón, le dice a Jesús que se acuerde de él cuando esté en su reino. Entonces que Jesús contesta: en verdad te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. No sé si será mala traducción o no, pero yo me encuentro un conflicto porque se dice en Pentecostés y en el credo decimos que Jesús bajó al cielo y resucitó al tercer día. O sea, en Pentecostés es el tercer día. Entonces, ¿cómo puedo asimilar ese punto? Si Jesús bajó y resucitó el tercer día, ¿cómo está ese hoy estarás conmigo en el paraíso? Entonces, ese punto me tiene como un poquito confundido. Yo quisiera que usted puede aclararme un poquitito eso. Gracias, padre, y que Dios lo bendiga. Eso es como algo cronológico, Marco Antonio. Él dice: hoy estarás conmigo, y resucitó al tercer día. O sea, primero, para Dios nada es imposible. Para Dios no hay tiempo, ni hora, ni día. Él es dueño de la eternidad. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin de todo, ¿sí? Entonces, hoy estarás conmigo. Jesús se manifestó resucitado al tercer día porque lo encontró María Magdalena, no lo encontró en el sepulcro. Eso no significa que él, desde el momento en que dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, él ya está gozando de la presencia del Padre y la está gozando el ladrón arrepentido. Para María de Magdala, para los apóstoles, al tercer día se manifestó resucitado. Con esto queremos decir que simultáneamente pueden darse las cosas, porque para Dios nada es imposible, y Él es el dueño del tiempo y la eternidad. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin de todo.
Padre Ovidio, no sé si recalcando en este interrogante, creo que algún salmo, para que usted me pueda corregir, dice, un día en tu presencia, en el atrio de tu presencia, son como 1000 ayer que han pasado, algo así, creo que lo dice, no estoy muy seguro, pero usted me podría corregir en ese sentido. Mil años en tu presencia es como un ayer que pasó. Así es que dice, 1000 años en tu presencia es un ayer que pasó. O sea, la eternidad, en otras palabras. Como recordarán aquel chiste que se sacan, el avariento que va delante de Jesús, delante del Señor, y le dice, ¿es cierto que para ti un día es como 1000 años? Sí, le dice el Señor. ¿Y para ti $1 es $1.000.000? Sí. Regálame $1, le dice. Espérate un día, le dice. Interesante, la avaricia, padre, interesante ese tipo de anécdotas. Padre, me llama la atención y me escriben también vía mensaje que ya dejaremos de leer a Lucas para leer a Mateo. Esto por los ciclos, si nos puede explicar también, por favor. Sí. Tenemos en la iglesia histórica ciclo A, ciclo B y ciclo C en lo que respecta a los domingos. En el ciclo A escuchamos a Mateo. En el ciclo B a Marcos, como es cortito, y le ayuda a San Juan. Y en el ciclo C, a Lucas. Y durante la semana hablamos de año par y de año impar. Así está en los leccionarios. Año par, año impar. De modo que este próximo domingo de Adviento empezamos a escuchar a Mateo, el publicano arrepentido que escribe su evangelio a judíos convertidos al cristianismo. Por eso todas sus afirmaciones las remite al Antiguo Testamento. Y como dijo el profeta Isaías, el Salvador nacerá de una virgen. Y como dijo el profeta, y así, para darle autenticidad, credibilidad al escrito, por sus destinatarios que son judíos convertidos al cristianismo. Es decir, padre, que una persona que asiste a la Eucaristía todos los días, durante estos 3 años, según entiendo, puede escuchar toda la palabra de Dios, toda la Biblia. Así es. Recordad que son textos selectivos. Hay textos que no son muy edificantes, ¿verdad? En la Biblia. Fueron hombres que fueron llamados con debilidades como David, que comete adulterio, como aquel abuelo que se acuesta con las nietas. La Biblia es una revelación progresiva, poco a poco. Y con esto que dijiste, afirmativamente sí se puede tener una lectura total de la Escritura si asistimos todos los días durante 3 años a la Eucaristía. Eso es así. Pero te digo, hay textos que se van un poco al margen porque no se tornan tan edificantes, ¿verdad? Como dicen también, padre, este viejo adagio popular, un texto fuera de contexto sirve de pretexto para también aclarar esta situación. Un texto fuera de... Siempre tenemos que contextualizar qué significa, quién escribió el libro, cuándo lo escribió, para quién lo escribió y en qué año lo escribió. Y cuando tenemos ese contexto histórico, comprendemos el mensaje enviado, ¿verdad? Por ejemplo, contexto histórico de la carta a los Corintios. Corinto era un puerto y era una fortaleza romana. Donde hay soldados hay prostitución, donde hay puerto hay prostitución. Por eso a las mujeres cristianas de Corinto, Pablo les pide ponerse un velo para identificarse como cristianas. A las de Filipo, a las de Roma, a las de Colosas, no les pidió velo. Porque notas que varias denominaciones, algunas andan con velo, ¿verdad? Pero se pidió en un contexto histórico en que es escrita esa carta a los Corintios, comunidad que a Pablo le dio mucho problema, hasta llegar a decir, oh Corintios, ya quisiera ir con un azote, a rodearlos a todos y azotear, a castigarlos por su conducta, por su disciplina. Padre, me escriben aquí vía mensaje. Recuerden que ustedes nos pueden llamar al 2257-1953, pero vía mensaje me consultan. Padre, hemos concluido este domingo Cristo Rey y el próximo domingo tendremos ya el primer domingo de Adviento. La iglesia siempre marca el domingo como el inicio de las celebraciones en torno a la resurrección, me consultan. Y sobre todo, ¿cómo se deben vivir estos días? Si el último día entonces no es el viernes o es el sábado o ya fue el domingo. ¿Cómo entender esto?
El primer día de la semana es el domingo, día en que Cristo venció la muerte y, como dice la plegaria eucarística, y nos hace partícipes de su vida inmortal. Y la Iglesia, cronológicamente, no somos atemporales, nos movemos en el tiempo. Y la Iglesia, cronológicamente, tiene ese orden que comienza el domingo, día en que Cristo venció a la muerte, ¿verdad? Por eso, así de sencillo. Como lo dice Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero no es vana, sigue todavía. Y tenemos que seguir diciendo, como el apóstol del anonimato, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Así es, Padre Ovidio. Es importante ir recalcando sobre todo esto, irnos preparando espiritualmente. Las lecturas de estos días, me consultan, Padre, ¿tendrán este tinte escatológico también? Lo tiene, claro que sí, porque evocar la primera venida es trasladarnos a su segunda venida. Incluso hay un prefacio propio de Adviento bien interesante. Tú nos has escondido el día y la hora en que vas a venir, ¿verdad? Vendrás como juez, será un día glorioso, etcétera, etcétera. Es un prefacio de Adviento que puede ser utilizado. También yo lo utilicé cuando aparece lo del fin del mundo en el Evangelio. Yo lo utilizo aunque de Adviento porque va concatenado. Pero sí evoca la primera venida, nos evoca su segunda venida. En otras palabras, casi todo el Antiguo Testamento fue como un Adviento, vivir en una expectativa mesiánica hasta que Cristo se manifestó al género humano. Y nuestra vida personal tiene que ser un Adviento permanente, esperando la segunda venida personal o comunitaria que el Señor pueda darse. ¿Cuántos de nosotros de repente no estaremos en Navidad? Un infarto, un accidente, que Dios no lo permita, pero quiero decir con esto, debemos de estar preparados como las doncellas del Evangelio, con la llama de la fe encendida para cuando el Señor venga. Reitero, todo el Antiguo Testamento fue como un Adviento y toda nuestra vida tiene que ser un Adviento permanente, esperando la segunda manifestación del Señor de modo personal o de modo mundial. Padre, el mensaje final en este día para ir concluyendo este espacio de respuestas con el Padre Ovidio. Que hagamos presente el reino de Dios en nuestras comunidades, que sembremos la verdad y la vida, que sembremos santidad y justicia, que haya paz y que haya reconciliación. Honduras vive una cultura de muerte, el mundo también, y no solo por las guerras. Hay muerte cuando hay tanta violencia social, cuando no hay suficiente alimento, cuando hay gente con tantas necesidades, sobre todo a raíz de la pandemia y de estas tormentas que nos azotaron. Padre Ovidio, las secuelas siguen todavía. Perdón, Padre, es que antes de concluir, para no dejar fuera esta llamada, desde Choluteca nos llama Evarista. Buenos días. Buenos días. Le escuchamos, Evarista. Buenos días, sí. Buenos días, Padre Ovidio. Buenos días, el que dirige el programa. Solamente quiero agradecerle infinitamente, Padre Ovidio, ese espíritu de buen pastor que realmente quiere construir nuestras almas. Gracias, Padre, porque cuánta necesidad tenemos de entender la palabra, Padre. Yo siempre digo que nuestra gente, nosotros vamos a la iglesia buscando la luz de entender la palabra. Ya sabemos la letra, Padre, pero necesitamos que se nos explique el espíritu de la ley, que es lo que no entendemos muchas veces. Y yo le agradezco infinitamente, Padre, y le pido al Señor que le conserve su vida, su salud y su espíritu de buen pastor. Gracias por construirnos cada día, Padre Ovidio. Dios que me lo bendiga grandemente. Benditos sean estos medios, ¿verdad?, que nos están ayudando a ir madurando en nuestra fe, a pasar de la fe infantil a una fe adulta, una fe mayor, esa fe que quiere Cristo de nosotros, una fe que realmente mueva montañas. Muchas gracias por el momento y la oportunidad. Gracias a usted, Evarista, por sus consideraciones, por escucharnos y por animarnos a que vayamos ilustrando un poco, pasar de la fe infantil a la fe adulta. Decíamos, hagamos presente el reino de Dios con aquellas palabras que le dijo Pedro de Jesús, aquel que pasó por el mundo haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. Que eso se diga de cada bautizado
aquel que pasó por el mundo haciendo el bien. O en las palabras de Pablo, Gálatas 6:9, no te canses de hacer el bien. Cuando estamos haciendo eso, el reino de Dios se hace presente, porque el reino de la verdad y de la vida, de la santidad, de la gracia, de la justicia, del amor y de la paz que tantos necesitamos. Queremos paz que nos reconcilie, paz que nos fraternice. Ya escucharemos ese saludo de los ángeles, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres y mujeres de buena voluntad. Que Dios nos dé ese don de ser bautizados y bautizadas de buena voluntad, capaces de hacer presente el reino de Dios en el espacio obrero, campesino, académico, vecinal, ahí donde el Señor nos ha puesto, floreciendo donde Él nos ha plantado. Que Dios nos bendiga y nos guarde de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.